favorito de la semana, que tenemos radio, y ya está con nosotros un invitado muy especial, sobre todo amigo. Él es Juan Manuel Soltán, economista. Yo creo que ha sido parte de la preparación de grandes proyectos del país que han sido presentados en la República Dominicana, siempre de manera silente, haciendo camino al andar. ¿Cómo estás, hermano querido? Buenas noches, muchas gracias. Me siento feliz. Uno protocolarmente siempre dice un honor y eso, pero hablando en sinceridad, me siento súper contento porque hoy tengo la oportunidad de estar con ustedes, que son dos personas que considero mis amigos, y nada, espero que sea una noche entretenida para nosotros tres y para quienes nos escuchan desde sus casas. Así es, Juan Manuel, tú debes ser una de las mentes jóvenes más brillantes en temas de economía y en muchos otros, eso está comprobado. Pero en estos días te viralizaste por unos comentarios que realizaste en un programa matutino donde tú definías este año como el más difícil. Ahí se fue para la política. Luego de la pandemia y de la crisis bancaria de 2008. Cuéntanos un poquito de por qué tú entiendes que este año ha sido tan complejo, tan complicado, y se ha popularizado tanto la frase de que la cosa está dura. Se la pone difícil a Cristian tú ahí. No, un dato, por la verdad murió Cristian. No, te cuento. ¿Qué pasa? Yo digo que los economistas hablamos de lo que la gente siente. Somos especialistas en ponerle número a lo que la gente siente en el día a día en la calle. Y por eso, cuando la cosa está mal, a nadie le gusta que le hablen de que la cosa está bien. Cuando la cosa está mal, es que los economistas nos hacen muy interesante. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? 2025, que estamos ya en el último mes, pero en términos de estadísticas, pendiente de noviembre y diciembre, proyecta ser el peor año en términos de crecimiento económico de los últimos 20 años. Si sacamos claro, eso es importante aclararlo, porque en aquel momento decían, no, pero el COVID, si sacamos claro el COVID y la crisis financiera e inmobiliaria de Estados Unidos, que tuvo sus efectos en el resto del mundo en 2009. Si sacamos esos 2 años que tienen choques importantes externos, el 2025 va a ser un año muy malo. Y eso es algo que soy yo bonito cuando yo lo digo porque le pongo números, pero que la gente siente en el día a día. Claro. Este año ha venido siendo retador desde el inicio. Nosotros, en términos de política económica, el gobernador del Banco Central ha venido luchando primero en 2023 y 2022 con un choque inflacionario producto de un boom de consumo. Eso es algo que pasó en todo el mundo. La gente en 2020 estaba guardado con sus recursos. Claro. El tema de fase y quédate en casa hizo que la gente no perdiera sus ingresos. Y en 2021 le dicen, sal a la calle. Sale todo el mundo a comprar. Vivan. Y vivan, exactamente. Claro. Y ahí eso provoca un choque inflacionario importante para la República Dominicana y para muchos de los países del mundo. Para poder, estoy haciendo toda esta historia para que se entienda por qué estamos en estas circunstancias ahora. Para poder frenar ese choque inflacionario, el gobernador del Banco Central, que su meta es controlar la inflación, dice, yo tengo que frenar la demanda. Porque este choque inflacionario está provocado porque la gente estaba comprando mucho. Entonces, para frenar la demanda, seca un poco a la economía. Y eso provoca que en 2023 tuvimos un año no tan bueno. Un año, en términos de estadística de crecimiento, mediocre. Crecimos un 2.3%, 2.2, 2.3%. ¿Pero es una inflación transitoria o estructural? Era una inflación transitoria, pero la inflación es una de las enfermedades económicas que más miedo le tenemos. Porque la inflación hace que la inflación fácilmente te lleva a un descalabro. Si tú tienes 4 o 5 meses donde tú vas al supermercado y encuentras que todos los meses el plátano cuesta 10 pesos más, en el 5.º mes tú dices, aguanta. Bueno, el plátano es un bien perecedero, tal vez no es el mejor ejemplo, pero pongamos habichuelas en lata. Pañales. O pañales, espérate, aguanta. El mes que viene va a subir 10 pesos más. Entonces déjame comprarlo de este mes y el mes que viene ahora. Porque estoy previendo que va a haber inflación. Como preveo eso, aumento mi demanda, y como aumento mi demanda, provoca la inflación que yo preveía, que tal vez no venía. Entonces, por eso, aunque sean choques transitorios, es súper importante que la política económica actúe de inmediato. Eso es como cuando dicen el dólar te caso. Por ejemplo, aquí había un chiste cuando yo estaba estudiando que decía que si el señor Alvarito Albelo, que en paz descanse, decía que el dólar iba a subir, al otro día subía, porque todo el mundo le creía, salía a buscar dólares y eso creaba. Bueno, pues volviendo a la historia de atrás y tratando de no hacerla aburrida, eso provocó que 2023 fuera lento. ¿Qué pasa? 2023 es un año, esto es una conjetura, preelectoral. Como es un año preelectoral, luego de que controlamos la inflación, hubo que salir a reactivar la economía, porque no podemos irnos al año de las elecciones, un gobierno con la economía en baja. Eso hace que el gobernador ha ido quemando los cartuchos de política económica. Cuando entra este año, que es un año de mucha incertidumbre,
para todo el mundo, no solamente para la República Dominicana. Gana en diciembre el presidente Donald Trump. Quemando los cartuchos, ¿a qué tú te refieres? A la utilizando todos los trucos. Va quemando allí, interviniendo en el mercado de capitales, frenando los flujos, controlando tipos de cambio. Se le va acabando. Esto es como si fuera una escopeta que él tiene para ir controlando. Se le acaban los cartuchos y llega el momento, Donald Trump es presidente a inicio de año, entra un momento de mucha incertidumbre por el tema de los aranceles y como él se ha visto carente de cartuchos, nosotros nos comimos todos el primer semestre completo, los primeros 5 meses de este año, sin él poder hacer mucho. Eso ralentizó, o sea, hizo que se desacelerara mucho la economía. Desacelerar quiere decir que no es que estamos en crisis, pero estamos creciendo menos de lo que deberíamos crecer. Y cuando ya él tiene la oportunidad de responder, se encuentra con una salida de flujo de capitales que también le presiona el tipo de cambio. Entonces él se ve en esta disyuntiva. ¿Qué controlo? La economía, que salvo la economía, para llamarle de algún modo, o controlo el tipo de cambio, que sabemos que para los dominicanos y para el gobernador del Banco Central es una variable de esencial, mucho interés. ¿Verdad? Eso es así. Y hay un poco de historia de por qué nos vemos en estas circunstancias. Para cerrarte ese comentario, si todo cierra como parece ser, que no hay mucho que hacer para cambiar eso, nosotros vamos a cerrar con un crecimiento cercano al 2% del PIB. Tal vez, porque la estadística lo aguanta todo, 2.1, 2.15. Eso colocaría el 2025 en el peor año de crecimiento económico en los últimos 20 años, como dije, si sacamos las últimas 2 crisis internacionales. Juan Manuel, la gente está al grito y los bancos dicen que la tasa de impago se ha elevado quizás como nunca antes o como nunca en los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar qué se proyecta para el 2026 con las tasas de hipotecarios, de vehículos? ¿Qué va a pasar con las tasas de la República Dominicana y cómo eso está impactando el nivel de impago y qué se proyecta? Buenísimo. Y me gusta porque ustedes son casi economistas y las preguntas van conectadas. ¿Qué pasa? En esta nosotros cogemos préstamos. Estamos en impago. Están en morosidad. Sí. En esta coyuntura que nosotros tenemos, lo que el libro de texto manda es que el gobierno responda. Entonces, la forma más directa en la que el gobierno responda es a través de la disminución de una tasa de referencia que se llama tasa de política monetaria, que lo que hace es tratar de influenciar a la tasa de los bancos. ¿Por qué hace esto? Porque como la economía está en baja, ahora mismo yo no sé lo que va a pasar. Yo voy a poner un ejemplo hipotético. Pensaba cambiar el vehículo, no es real, no estamos en ese momento, pero pensaba cambiar el vehículo. Pero como no sé cómo va a estar la cosa, me freno. Ese es el problema de la desaceleración económica. Claro. No sé qué va a pasar, entonces espérate, aguanto estos chelitos que tengo ahorrado aquí y no lo gasto. Cuando esto pasa, ¿qué hace la política económica? Dice, vamos a tratar de bajar las tasas para que la gente se vea incentivada. Entonces, con esto te digo, porque eso es algo del libro de texto, ¿qué yo esperaría para el año que viene? Yo veo un 2026 con tasas considerablemente más bajas que las que tenemos hoy en día. De hecho, ya tenemos 2 meses, los últimos 2 meses, el Banco Central, la Junta Monetaria, ha disminuido su tasa de referencia, que es la tasa de política monetaria, tratando de que caigan un poco las tasas de interés y que con eso incentivemos el consumo, que la gente pase una Navidad un poco más contenta, porque la gente está contenta cuando coge prestado, no cuando paga. Claro. Entonces yo por eso te digo, en términos de tasas de interés, yo preveo un 2025 con tasas más bajas, no solamente por la situación coyuntural dominicana, 26, perdón, no solamente por la coyuntura dominicana, sino también porque nosotros, hay una frase que usan los economistas que dicen cuando a Estados Unidos le da gripe, una gripecita, 2 o 3 tos, a nosotros nos da neumonía. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? En mayo de 2026 se acaba el periodo de Jerome Powell, que es el actual presidente de la Fed, que es quien igual, como si fuera el gobernador del Banco Central, y quien tiene, ustedes saben que los norteamericanos apuestan por todo, quien tiene la mayoría en las apuestas, como un 80% de probabilidad de ganar, es el principal asesor económico de Donald Trump, y él es una persona que ya ha fijado posición a favor de disminución de tasas, o sea, de que el dinero sea más barato. O sea que si la coyuntura dominicana me llama a bajar tasas y en Estados Unidos está bajando tasas, lo más probable es que en el 2026 tengamos tasas más bajas. O sea que si el que está pensando en un carrito, un apartamentico, tal vez es bueno esperar 2 o 3 meses. Muy buen dato. Volviendo al tema del diagnóstico, en cuanto al bajo crecimiento de este año, tú y en tu empresa, ustedes asesoran gobiernos extranjeros, es decir, que manejan el entorno de la región y también de otros continentes, incluso, según lo que tengo entendido. ¿Qué tanta incidencia
ha tenido para que República Dominicana sea de los países con menos crecimiento de la región, aun cuando otros países se enfrentan los mismos retos externos, las guerras, los aranceles, y sin embargo han podido construir un crecimiento más sostenido que nosotros? Los siguientes factores. Primero, la reforma fiscal fallida de finales del año pasado, o de principio de año, donde se habló de muchas cosas, muchos cambios importantes, y quizás muchas empresas lo que hicieron fue lo que tú decías y le recomendabas a la gente que hiciera en estos momentos. Bueno, vamos a esperar que el panorama esté un poquito más claro. Y la baja inversión en gasto de capital que tenía en el presupuesto del año pasado. O sea, dos decisiones que en principio emanan del gobierno central y que va más allá de las excusas que se buscan, de las causas externas. ¿Qué tanta incidencia han tenido en este bajo crecimiento? Voy primero con la más fácil. La reforma fiscal, el presidente Abinader debería estarle dando gracias a Dios que el pueblo se la frenó, porque no sabíamos en noviembre cuando él presenta esto, aunque ya se veía que Donald Trump iba a ser el potencial ganador de la presidencia en Estados Unidos, no sabíamos que iba a venir un periodo de tanta incertidumbre. El hecho de que no hayamos tenido la reforma nos salvó un poquito, porque el año podía ser mucho peor. Estas reformas fiscales, en la mayoría de los países en la que se están realizando en este momento, lo que buscan es hacer la deuda más sostenible. En el COVID tuvimos un choque de deuda, los países salieron a buscar dinero prestado, y lo que estamos buscando es ver cómo creamos un espacio fiscal para pagar más deuda o para no coger tanto prestado. Eso es lo que hacen estas reformas fiscales. Y ese dinero, que es lo que yo siempre digo cuando hablamos de reforma, sale de algún lado. Y va a salir del bolsillo de los dominicanos. Los que son de un lado o de otro dirán, no, que salga de los empresarios, no, que salga de los hogares, que sea el ITEVI, que sea el impuesto sobre la renta, pero de algún sitio iba a salir. O sea, que se iba a extraer recursos de la economía dominicana para pasarla al gobierno y que el gobierno a través de sus programas los gastara. O sea que esta desaceleración pudo haber sido peor si hubiésemos tenido la reforma, si la reforma hubiese sido exitosa. Eso por un lado. O sea que ahí digamos que el presidente debería darle las gracias al pueblo de que lo frenó. Por otro lado, eso es un tema de mucha discusión y hay, digamos, dos respuestas respecto a cuál es el impacto de la inversión pública. En el corto plazo, no mucho. Y ahí tal vez algunos economistas estarán diciendo, está loco. Pero realmente del crecimiento económico, lo que gasta el sector público pesa muy poco. Apenas tal vez un 15% de lo que se crece se puede atribuir a lo que gasta el gobierno en un año. Sin embargo, nosotros venimos en un periodo de más de 10 años, más de hecho, de forma consecutiva después en lo que se conoce, según algunos autores, como la democracia moderna, después del 1996. Nosotros venimos en un periodo donde hemos disminuido mucho el gasto de capital, la inversión pública. El gasto de capital, en lo que el presidente Balaguer era muy bueno, la inversión, tiene un efecto importante en el largo plazo, porque no solamente importa el dinero que yo tiro a la calle hoy, en sueldos y salarios, en compra de cemento, en compra de varillas, subcontratación de constructores, sino también que lo que yo estoy haciendo, o sea, la infraestructura que yo estoy generando, crea actividad económica. Si yo construyo una carretera, vamos a poner dos ejemplos. Si hoy yo gasto 1.000 millones de pesos en un programa social, por ejemplo, un comentario no político, la brisita, lo que pasa es que acorde a la fecha, esa brisita va a los hogares dominicanos. Evidentemente hay un aire de que hay más dinero, tal vez por eso le llaman la brisita. Van, compran productos de primera necesidad, los productores de esos productos reciben una mayor demanda y tienen más recursos, pero eso muere ahí, el multiplicador económico muere ahí. Sin embargo, en el caso de la inversión pública pasa eso mismo, pero ¿qué pasa? Que queda una carretera. Imaginémonos que esos 1.000 millones construyan, que evidentemente es mucho más recursos, pero la carretera Puerto Plata-Santiago que estamos esperando. En el medio de esa vía, ahora mismo hay zonas muertas que desde que empieza a haber flujo de vehículos va a generar actividad económica. Claro, vamos por un parador, 4 bombas de gasolina, 2 o 3 negocios, cuando viene alguna placita donde la gente se detiene y compra cosas. Y a través de esos puntos comerciales se generan centros de convivencia. O sea, también ahí entonces las personas que trabajan por ahí se mudan cerca de ahí, se crean clubes. La inversión pública tiene un efecto multiplicador mucho mayor en el largo plazo. Entonces, algunos economistas dicen, bueno, tal vez lo que yo no gasté este año en inversión pública no impacta tanto, no sería tanta la diferencia. El presidente es parte de esa teoría, lo ha dicho públicamente, que el impacto de la inversión pública no es tanto, pero en el largo plazo sí es mucho. Entonces nosotros venimos esto es
producto de la coyuntura, pero también de que venimos arrastrando una baja inversión pública durante muchos años, durante los últimos 5, pero también durante los años anteriores de los gobiernos pasados, que hemos venido cada vez que hay que hacer un recorte de gasto y no nos atrevemos a hacer una reforma fiscal, o sea, no nos atrevemos a salir a buscar el dinero afuera, ni nos atrevemos a tomar las decisiones difíciles que lleva una reforma fiscal por el lado del gasto corriente. Lo que hacemos es que disminuimos la inversión. Nadie quiere votar empleados. Es mejor no construir 2 canchitas. De las 14 que va a construir, vamos a construir 12. Eso es más fácil. Nadie tal vez ni se va a dar cuenta de eso. Te la prometo para el año que viene. Juan Manuel Sontag, economista, está con nosotros. Nosotros vamos a dar una breve pausa y cuando volvamos vamos a abordar la reforma fiscal que Juan Manuel propone. Tenemos una conversación sumamente interesante con el economista Juan Manuel Sontag y estamos hablando en el contexto siguiente. Se está comentando de que el actual ministro de Hacienda y Economía está en un periplo, sector por sector, escuchando, haciendo levantamientos de cómo entienden los sectores que está la economía, cuáles son sus preocupaciones principales y dejando claro de que es esencial a partir de enero empezar a conversar sobre una reforma. ¿Cuál es la reforma que entiende Juan Manuel Sontag? ¿Por dónde debe empezarse? Se habla de disminuir la informalidad, hablamos de controlar la evasión, hablamos de ampliar la base, se tienen muchas teorías. A tu entender, ¿por dónde debe empezar? Magín, el propio ministro, decía en su momento que una reforma integral debía concentrarse en disminuir la evasión en República Dominicana. Sin embargo, que eso es una reforma a largo plazo. Y él lo que está planteando ahora es cómo buscar la forma de que el gobierno deje de endeudarse o se endeude menos para pagar gasto corriente e intereses de la deuda. Qué pregunta más. Tan larga la pregunta, escúchame. Difícil. No son comentarios. No solamente, lo larga no importa. Difícil de responder, pero te digo lo que opino. Es un tema más de opinión que de tecnicismos. O no, antes que eso, está claro que en este momento no cabe una reforma fiscal. En este momento. Yo creo que el PRM no tiene capital político. Y la economía no aguanta una reforma fiscal. O sea, como dije ahorita, los recursos no aparecen mágicamente. Por lo tanto, sea como sea que la hagamos, en cualquiera de las fórmulas que hagamos, la reforma fiscal lo que va a hacer es extraer recursos del circulante, del ingreso disponible de los dominicanos. Si hacemos una reforma que grava principalmente a los impuestos al consumo, se lo estamos extrayendo a los hogares. Si se lo hacemos que grava principalmente a los impuestos sobre la renta de personas físicas, igual a los hogares. Si lo hacemos a la empresa, las empresas no van a comerse la disminución. Esa disminución o va a precio y se lo saca a los hogares o va se transfiere, nómina. claro. Exacto, se transfiere, exactamente. Entonces, eso es lo primero. En una circunstancia económica como la que tenemos ahora y probablemente durante los primeros 4 o 5 meses del año que viene, que vamos a estar todavía saliendo del escollo, es muy difícil hablar de reforma. De hecho, el ministro que inició con mucho brío cuando fue nombrado en agosto, que yo creo que ha sido de los mensajes de política fiscal más claro que hemos tenido en esta administración, dijo, aunque no directamente, fácil de leer en 2 o 3 artículos, vengo con 2 metas: aumentar el gasto de capital y lograr una reforma fiscal. Fue al CONEP, fue a IRD, estamos hablando ahí de agosto, septiembre. Una ruta, sí. Una ruta hizo. ¿Qué pasa? Que ahí se empieza a ver cómo empieza a caer las cifras económicas, y él mismo dice en una entrevista, creo que el presidente estaba en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, y ahí estaba Magín, lo atajaron, y él dijo, sinceramente ya este no es momento de reforma, hablemos de eso el año que viene. Entonces, lo primero es eso, yo creo que no estamos en un momento propicio para una reforma. Segundo, ¿por dónde? Va a sonar utópico, y sé que es muy difícil, yo he participado de la administración fiscal del gobierno, pero lo primero es el gasto. Nosotros, o sea, deberíamos, nosotros como ciudadanos, todos, sin importar banderas ni colores, exigir primero una revisión del gasto. ¿Por qué? Porque lo que busca una reforma es disminuir una brecha, que hoy es negativa, que es el déficit, o ampliar un superávit. Claro. Lo que busca es generar un espacio fiscal. Y ese espacio no necesariamente tiene que venir por los impuestos que yo pago. Puede venir también por una disminución o eficientización del gasto que se está realizando. Eso es lo primero. Ahí hay un montón, y no voy a entrar en partidas porque no quiero entrar en lo político, pero hay un montón de partidas que ya políticos proponen revisar. Omar hablaba un tiempo del tema de que fue muy criticado de los subsidios. Hay personas que hablan, la economista Mercedes Carrasco habla mucho de la nómina. Hay espacio de partidas que han crecido muchísimo. Yo no sé si nosotros tenemos programas, pero también hay gente que habla
de la publicidad. No sé si tenemos Sí, anuncios, claro, disculpo con los anunciantes. pero es así. O sea, es recortar y buscar, y que te expliquen para qué es que el gobierno quiere más recursos. No, y mejorar los criterios de colocación. Exactamente. Y fijarlo claramente, ser transparente ante la sociedad. Eso es lo primero. Segundo, que es lo que tú mencionabas, yo primero, que fue lo que en términos de mensaje el presidente intentó hacer cuando anunció la otra reforma, primero yo pongo en la mesa. Segundo, yo tengo que explicar para qué. En aquel momento, mi principal crítica para la reforma de aquel momento no era ni siquiera la reforma en sí, era una reforma muy impopular, pero técnicamente una reforma que manejable, con sus mejoras, ¿verdad? Tocaba las heridas, tocaba la ampliación de la base, que tenemos muchos años, tocaba el gasto tributario, las exenciones, o sea que digamos que se escuchó lo que muchos años venimos discutiendo. El tema es que cuando tú me dices para qué, se conseguían 120 mil millones de pesos en aumento de impuestos y se gastaban 120 mil millones de pesos. Entonces, me justifican, este gobierno, igual el pasado ni siquiera se atrevió, no es un comentario político, me justifican la necesidad de una reforma porque la deuda está muy alta, pero me pides 100 pesos y gastan 100 pesos más. 100 pesos. Entonces, claro, eso es lo segundo. Tercero, y ahí tal vez era la respuesta más directa que tú esperabas, pero no quería dejar de mencionar lo anterior, yo creo que una reforma tiene que basarse en eficiencia. Y me explico. Ahorita hablábamos de los hijos, de si tenemos hijos, esto para fuera del aire, para los oyentes. Los hijos, lo único que nosotros le pedimos a nuestros hijos, y es lo que la ley espera que le pidamos, es que le vaya bien en el colegio. Así es. Hay una nota potencial que es 100. Ellos lo máximo que pueden sacar es 100. Imaginémonos que el día antes, tú estás estudiando con tu hijo para historia, te estás dando cuenta que el muchacho está ofuscado y dice, ok, mira, vuélate el gobierno de Juan Bosch, que si sale, ya sabemos que lo más que tú vas a perder 10. Estamos en 90. O sea que ya el potencial es 100, pero lo máximo que puede sacar es 90. Hago este ejemplo para que la gente lo entienda. En tributación se hacen cálculos similares. Hay una recaudación potencial. Con este 18% de ITEVIS que nosotros tenemos, hay una recaudación potencial que el gobierno puede lograr. Pongámosle a eso 100, para que entiendan por qué es tan importante la eficiencia. El gobierno, en años de acción legislativa, ha dado un montón de exenciones de ITEVIS. Ese montón de secciones equivale más o menos a 1/3. O sea que ya es como cuando yo le dije al hijo, vuélate al gobierno de Juan Bosch. Hay 33 pesos que no van. Hay 33 que ya yo no lo voy a lograr porque ya yo decidí como gobierno no recaudarlo. Quedan 67. El gobierno dominicano, históricamente, esto no es algo de este gobierno, apenas recauda la mitad. O sea, 1/3 del potencial de lo que podemos recaudar en ITEVIS lo regalamos. Y 1/3 no lo perseguimos porque puede ser, o sea, depende con quién tú hables, que es muy difícil, que está muy atomizado, pero esa es la labor del recaudador. Entonces, la gente no se imagina el efecto que tiene aumentar la eficiencia. Si yo disminuyo mi nivel de ineficiencia, o sea, lo que yo pierdo por no caerle atrás, a la mitad, yo recaudo el doble que si aumento el ITEVIS del 18 al 20. Claro. Eso por el lado del ITEVIS. Que es lo que la gente comenta, que dice, bueno, tú vas a hacer una reforma para cobrarle más al que ya paga. Y el que no paga, entonces, bueno, pues se seguirá escapando de las arcas públicas. Eso por ese lado. El del ITEVIS es el que es más difícil, por eso lo toqué primero, porque va a afectar a personas que hoy ya están acostumbradas a no pagar y que viven, o sea, es de su día a día. Compran pan o compran algo que está grabado y por donde lo compran no lo pagan. Pero con las empresas pasa igual y para mí ahí es peor. Con las empresas, en empresas pasa un caso similar donde el 40% del potencial se ve en evasión o elusión y ahí pasa peor porque ahí se provoca además de que es un evasor, es una competencia desleal. Si tú tienes dos comercios que venden una bebida gaseosa, y vas a aflojar un nombre, una bebida gaseosa, ¿verdad? Uno al lado de otro, por ejemplo, un colmado informal y un supermercado, Coca-Cola y un supermercado formal. Digamos que por competencia, ambos lo venden al mismo precio, pero hay uno que paga el 18% de ITEVIS y el otro se lo guarda para sí mismo. Entonces está compitiendo deslealmente, inclusive está en una capacidad, porque tiene un margen mayor, de disminuir el precio y que nadie compre Coca-Cola en el sitio formal y que lo compre todos en el informal. Entonces yo creo que la reforma debe estar principalmente basada en eficiencia. Que el gobierno debe, hay montones de literatura, porque nosotros somos un país muy atrás en la cola de este tema. O sea que lo que han hecho 100 países están por ahí. Debe proponernos cómo vamos a perseguir eso. Y hay impuestos que aguantan, o sea, que soportan un ligero aumento, una disminución de una exención de algún sector que sigue estando exento y ya no lo necesita en términos económicos. Sí, porque es que el país no entiende que las exenciones deben ser temporales. La gente cree que es vitalicio eso. Yo fui a un almuerzo con el anterior ministro, el almuerzo de Anchan, o sea, no fue un almuerzo bilateral, y ahí me encantó que él dijo,
cuando dijo su discurso y al final dijo, y que nadie se acerque, porque, o sea, él está acostumbrado, cuando termina su discurso, porque los empresarios aplauden cuando dicen, y vamos a bajar las exenciones, muy bien, pero desde que se acaba van y le dicen, no, pero mi sector no. Las exenciones no son vitalicias, las exenciones económicamente están creadas para proteger una industria naciente. Vamos a proteger la industria naciente de turismo, que no existe en República Dominicana. Vamos a hablar de los 70. Entonces, para que aquí venga gente a invertir y sea interesante, porque hoy no lo es, porque no hay demanda, Ley de Confotur. yo voy a poner una ley de Confotur. Entonces, le pongo esa ley de Confotur, esa gente viene e invierte, porque si la rentabilidad iba a ser 25%, el impuesto se lo iba a comer, ahora va a tener su 25%. Igual pasó con el sector cine. Pero ya nosotros, por ejemplo, ya nosotros tenemos un sector, no sé, o sea, hay que hacer un análisis costo-beneficio. No quiero que mis amigos del sector turismo crean que lo estén empezar atacando, la pero conversación. con cada uno hay que hacer un análisis de, todavía es necesario, tiene lógica económica esta exención, porque no podemos estar subvencionando sectores para que existan de impuestos que me quieren cobrar a mí. Claro. O disminuir la exención. O disminuir, no tiene que ser si, eliminarla. si no pagan nada, vamos a pagar la mitad. Un tema clave en República Dominicana siempre ha sido la informalidad. Todo lo que se escapa del fisco porque no ha habido forma de integrar a la economía formal a diversos sectores y a diversos actores. Tú te has escuchado en otras oportunidades hacer ejercicios de economía comparada, digamos, o de qué han logrado países del hemisferio y países de otros lugares para tratar de reducir la informalidad y qué les ha funcionado. Hay dos metodologías, está la fuerza, ¿verdad? Y están los incentivos. Tú en algún momento hablaste incluso de que DGI debería rifar $1 millón de pesos diarios para fomentar la formalidad o la formalización. ¿Cómo funcionaría esto? Buenísimo. Eso es parte de, en la empresa, como tú dices, nosotros hacemos diferentes análisis y apoyamos gobiernos y también en el caso de República Dominicana, empresas del sector privado. Y en aquel momento estábamos discutiendo opciones de reforma. ¿Qué puede hacer República? Porque esta propuesta de aumenten la eficiencia suena bonito, pero hay que hacer un trabajo detrás para aumentarla. Entonces, ¿qué se ha hecho en otros países? Vamos primero con lo más técnico, que la gente entiende menos, y luego voy con los ejemplos que más gustan. El caso más exitoso de la región es Brasil. Brasil venía hace 20 años con una informalidad bestial, o sea, una cosa tal vez como está Perú hoy día, que es extremadamente informal. Y Brasil creó una cultura de persecución disimulada, yo le diría. Ellos dijeron, el primer paso es crear una relación, voy a poner los nombres de República Dominicana, aunque evidentemente allá no se trabaja así, entre el colmadero y la DGI. A mí no me importa, hoy él me paga cero. Y tal vez debería pagarme $1 millón de pesos. A mí no me importa que nada más me pague 10,000 pesos. Mi primer paso es crear una relación. Entonces creó un régimen que allá se llama simples. Ustedes saben que el portugués se parece mucho al español, se llama simples. Sí. Y el simples lo que hacía era, tenía una tasa de tributación extremadamente baja. Si tú te ganabas 100 pesos, nada más tenías que pagar 2 pesos. Es que más o menos el equivalente a 2 pesos. Pero ya estaba en el sistema. Pero ya está en el sistema. Entonces mañana, ya es un tipo que ya no sé cuánto vende mensualmente. Ya yo sé qué vende, a quién le vende. Porque como nada más paga 2 pesos, está dispuesto a dar mi información. En 5 años yo puedo decir, ahora no son 2, ahora son 7. Y si tú no me persigues, espérate, ¿cómo que tú te cayeron la venta este año? Claro. Si tú el año pasado y tienes 10 años vendiendo $1 millón de pesos. Claro. Ese es el primer paso, yo creo que es ese. Esos son los programas de formalización. Son los programas más técnicos. Ahora, la literatura también tiene un montón de programas que tienen un efecto más directo y la mayoría son a través de la demanda. Yo ponía 2 ejemplos en esa intervención a la que tú haces referencia. El garrote y la zanahoria. La zanahoria, no hay una cosa que al dominicano le guste más que jugar. Si ustedes se dan su vuelta por las bancas de lotería o de apuestas, ustedes ven que hay hasta fila. Sí, claro. Al dominicano le encanta eso. Y yo proponía, hicimos un cálculo, costo-beneficio, de cuánto en el escenario más conservador podía recaudar el gobierno dominicano si tuviera un programa como el que voy a explicar y cuánto costaría. Y a nosotros nos da que aún rifando $1 millón de pesos diarios para todo el que consume en microcomercios formales, se recauda 3 veces eso. O sea, si yo, ese en el escenario más conservador, pudiese ser mucho mayor. Si yo digo mañana, por ejemplo, los salones son uno de los principales focos de informalidad, los salones de belleza. Si yo digo mañana, todo el que tenga una factura de consumidor final en un salón de belleza, esa factura automáticamente se convierte en el boleto de una rifa de $1 millón de pesos diario. Y hago eso con salones y con colmado, por ejemplo. Entonces, tú de repente puedes tener un día 10 facturas, 5 facturas. Pasa algo que en economía se conoce el voto con los pies, que la gente iba a un salón, pero dice, espérate, que hay una factura. No hay factura. Déjame irme al salón X, de nombre que da factura.
y la gente empieza a modificar su comportamiento y el que no da la factura dice aguanta. Y el comercio se ajusta. Claro, se ajusta. Tengo que formalizarme y por lo menos una parte meterla y eso genera formalización. Ese es la zanahoria. El garrote, utilizando igual a la demanda, era un programa, no recuerdo el país exacto, en Europa del Este, que tenía un problema importante de informalidad y dice, a partir de ahora todo ciudadano se convierte en un fiscalizador. Entonces, crea un software que dice, sube en esta aplicación la factura informal que te entregaron. Si te entregaron una factura informal, por ejemplo, tú vas al colmado y dices, dame tal cosa, y te escriben a mano una facturita ahí. Esa factura la sube con el lugar del comercio y el top 10 de personas que más facturas informales registraron, se le devuelve 5 veces el valor de lo que registraron en ese mes. Pero ¿qué pasa? Que la DGI se va llenando de una base de datos de sitios informales increíble, que luego el segundo paso que hacía ese país, porque es un montón de información que evidentemente no hay capacidad de fiscalizar uno a uno, es que dice que donde hay nichos de evasión, por ejemplo en la 20, ahí hay un montón de talleres donde la mayoría evaden. Entonces ya yo tengo aquí 40 gente que dicen que siempre que van le dan una factura informal. Pues vamos a hacer un round en la 20 y tiro 100 fiscalizadores a la vez, como cuando se tiran 15 grúas que ustedes ven a levantar carro, 100 fiscalizadores a la vez en la 20 y cierro 20 negocios. Ya la semana que viene en la 20, por lo menos la mitad de los comercios van a estar organizándose, porque si no, vienen otra vez y me cierran. Ese es otro de los ejemplos. Y así hay un montón de ejemplos, porque como digo, República Dominicana está en la cola de los países resolviendo este problema. Europa resolvió este problema hace casi 100 años. Hay informalidad y evasión en todos los países. Sí, claro. Hay informalidad y evasión. Pero los niveles que tiene Latinoamérica, hace años que los resolvió. Estados Unidos hace años que los resolvió. En Latinoamérica hay países que hace años que resolvieron. Países que no son ni siquiera ejemplos para nosotros. Ese valor que yo le decía a ustedes de que un tercio nada más del potencial se recauda, en El Salvador es 75%. O sea, de cada 100 pesos que puede recaudar El Salvador, recauda 75, uno de los más altos del mundo. Entonces, el gobierno dominicano está muy a ver que lo que está haciendo El Salvador. Claro. Porque El Salvador no es más formal que nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen una dinámica de tributación o de fiscalización que la gente le teme a evadir o se le hace más difícil evadir. Entonces, cerrando, yo digo, primero, la pregunta de qué reforma me gustaría ver. Primero, un gobierno que enseña sus cartas y dice, yo creo que, por ejemplo, en campaña del 2019, el gobierno decía, hay 200 mil millones que se van en corrupción y que se van en despilfarro. Un ejercicio como ese. Porque el gobierno no es perfecto. Mira, aquí hemos identificado 70, 80 mil millones de pesos que se van en despilfarro, que podemos recortar, que no son prioritarios. Pongo esos 80 sobre la mesa, pero tengo que buscar 80 más. Ahora, después que el gobierno puso 80, ¿cómo yo le digo que no? Claro. Entonces vamos a buscar 80 más para disminuir el déficit, para que la mitad de eso sea disminución de déficit y la otra mitad sea inversión de capital, como hizo el presidente en aquel momento. Y estos 80 que te estoy pidiendo va a ser porque voy una gran parte a aumentar la eficiencia y otra parte importante porque voy a modificar tan impuestos, tal exención, pero nosotros no podemos, o sea, la legitimidad fiscal de República Dominicana es bien baja. Hay un autor importante francés, un economista que se llama Piketty, que decía, hay un círculo vicioso porque en un caso como el de Dominicana, el dominicano no quiere pagar más impuestos porque no confía en el gobierno, pero el gobierno no puede hacer mucho más para que confíen en él porque no tiene suficientes impuestos. Qué batalla. Entonces, el gobierno por eso tiene que dar primero. Y cuando consiga la legitimidad, entonces ya yo puse, vamos a sentarnos en la mesa. Y yo creo que fue una de las primeras estrategias del presidente. En algún momento hablaba de cerremos instituciones, lo que está duplicado, donde hay duplicidad no habrán dos instituciones. Y la fusión, no hemos visto materializarse en lleno, no es fácil fusionar, por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. O sea, es una fusión que hay que ver qué tan fusión es, porque las funciones quedan igual. ¿Qué tú haces con esa empleomanía? O sea, ¿qué impacto tiene para ti en la economía este tipo de estrategias que intenta implementar el presidente? No puedo decir que intentaba, porque aún están en proceso algunas. ¿Y qué consejos les das a esa gente que tiene su dinerito ahorrado, como bien decías ahorita, que quiere invertir, pero que la incertidumbre le pone un freno a no gastar, a no invertir, a no movilizar el dinero y mejor tenerlo bajo el colchón, porque hasta la banca se ha puesto la gente con mucha incertidumbre porque no se sabe? ¿Qué recomendación les das? Buenísimo. La recomendación la voy a dar al final a la gente y antes que eso, como tú bien dices, el presidente lo intentó. Las fusiones tienen su rejuego porque las fusiones
son populares en términos de discurso, pero conllevan cosas que después ningún presidente quiere hacer. Esto no es el primer presidente, que son las desvinculaciones, porque tú tienes 2 directores administrativos, tienes 2 choferes para cada directivo, etcétera. Y eso es la parte en la que nunca se materializa. Por eso vemos que no solamente en este gobierno, para que no sea político, pero en este también, las fusiones no llevan un ahorro. Se fusionó el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, y el presupuesto del Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda separados el año que viene era menor que la suma del presupuesto de Economía y Hacienda, o sea, de ahora, o sea, aumentó. Claro. Igual se está preparando la función del Ministerio de Economía, de Educación y Educación Superior, y los presupuestos siguen aumentando aún en el transcurso de esta fusión. O sea que eso no es fácil. Lo fácil es lo fácil es anunciarlo, y lo aplaudo, pero lo difícil viene después. Mi consejo, entonces ahí, si fuera como patriota, ¿verdad?, a los dominicanos, yo los llamara a gastar, ¿verdad?, a empujar a la economía. Pero si fuera mis amigos que están aquí en cabina y tienen sus ahorritos, yo les dijera a mis amigos, los oyentes que no tomen este consejo, aprovechemos este periodo de tasas un poco más altas, dejemos ese dinero que tenemos ahorrado, nunca abajo del colchón, nunca en cuenta de ahorro, pero en un certificadito o en el mercado de valores, hasta que las tasas empiecen a bajar. Y en ese momento, si teníamos pensado, cuando las tasas ya estén bajas, hacer alguna inversión, pues es el momento propicio. Cuando venga una liberación de encaje, que vendrá, porque la economía está en escollo. Cuando venga un bajón de tasa importante, que tú digas, bueno, mira, el préstamo hipotecario hoy andan en 12, 11.75, pero en otros momentos lo hemos visto en 8, en 9. Espera. Y para activar la economía, eso vendrá el año que viene o tal vez el inicio del año 2027. O sea que mi recomendación al pueblo dominicano es que gaste recursos porque la economía lo necesite, pero a mis amigos es que se recojan y esperen el momento propicio para sus gastos. Juan Manuel Sontag con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando, ya tenemos que irnos, pero antes de cerrar, Juan Manuel, una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué el gobierno tiene congelado el precio de los combustibles hace ya más de 3 años? Si en algún momento se dijo que eso era mientras el barril de petróleo oscilara entre 85 y 115 dólares, hoy en día el barril está en menos de 60 dólares. ¿Cuál es la razón y por qué? Simplemente. ¿Y qué debe hacerse? Hace décadas nosotros funcionábamos con un fondo. Yo creo que el gobierno está simulando ese fondo de estabilización de los precios de combustible. El fondo funcionaba de forma tal que cuando el precio estaba bajito, el gobierno, de un modo, o el dinero es fungible, lo podemos usar para lo que sea, pero de un modo u otro se engorda con la recaudación adicional, y cuando el precio está alto, el gobierno se lo come. Yo creo que el gobierno está haciendo un ejercicio similar. Tenemos un montón de semanas sin variación. Y aunque el dinero que se recauda producto de esa baja en los precios de los barriles del barril de petróleo, uno no se ahorra, es dinero que es como si fuera una pseudo reforma, que el gobierno está recibiendo que no hubiese recibido si el precio fuera libre. Y habrá momentos donde el precio del petróleo esté alto, que el gobierno tendrá que asumir ese costo. Esperemos que así sea, ¿verdad? Para podérselo aplaudir. Pero hoy día, el por qué solamente lo saben ellos, yo presumo que va por ahí la respuesta. Financiándose con lo suyo. Juan Manuel Sontag estuvo con nosotros. Juan Manuel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Redes sociales. A través de mis redes sociales, JM, rayita abajo, como le decimos aquí, Sontag, en todas las redes sociales, menos TikTok. No ando con TikTok, pero veo ahí que Rafa Paz hace su bailecito, me voy a descargar mi TikTok también. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y gracias a todos ustedes por la compañía. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Un abrazo fuerte.